Bueno, buenas tardes. La verdad que una nutrida concurrencia. Nos alegramos que este evento haya tenido esta repercusión. Me presento, soy Carlos Gauna, secretario de Extensión de la Universidad. Agradecemos a los que nos acompañan, como decía recién, autoridades de la universidad, vecinos de Morón, miembros de las Fuerzas Vivas, para la presentación de este libro de Antonio Capellano, titulado Ernesto Boatti, Figura del Progresismo de Morón. En esta semblanza del ingeniero Boatti, al conmemorarse los 70 años de su fallecimiento, han sido motivo para que Antonio Capellano preparara y presentara un libro sobre la vida y obra tan significativa del ingeniero Ernesto Carlos Boatti. El ingeniero Boatti nació en Capital Federal el 19 de marzo de 1890 y se recibió de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires. Militó en la Unión Cívica Radical, donde ocupó diversos cargos partidarios y fue electo en 4 oportunidades como diputado de la Nación por ese partido. En 1926 asumió como ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y desde este espacio concretó numerosos proyectos, entre los cuales se pueden mencionar la pavimentación de numerosos caminos, edificación de escuelas, construcción de comisarías, entre otras muchas iniciativas. Vivió junto a su familia en la casa antigua donde hoy funciona el rectorado de la Universidad de Morón, y en esa casa falleció el 7 de abril de 1951. Nos acompaña hoy, además del autor, Antonio Capellano, el nieto del ingeniero Ernesto Carlos Boatti, que es el ingeniero Ernesto Federico Espinosa Boatti, que además es graduado de nuestra universidad, también ingeniero, por supuesto, como dije recién, y que invitamos a que nos haga una semblanza de que fuera su abuelo y hoy es motivo de este evento. Así que, ingeniero Ernesto Federico Espinosa Boatti, lo invitamos a prender su cámara y a habilitar el micrófono. A ver, mi cámara. Está perfecto. Lo escuchamos bien, lo vemos y lo escuchamos perfectamente, así que adelante. Ah, bueno, perfecto. Bueno, me cambiaron un poco los papeles. Yo en realidad lo que le había dicho a Antonio es, yo quiero hacer que él explique en el libro todo lo que fue mi abuelo, pero yo voy a hacer una pequeña semblanza. Mi abuelo, como ya lo dijo Carlos, se recibió de ingeniero, vivió en Morón toda su vida, fue ministro, diputado nacional en varias oportunidades, presidente del bloque de diputados radicales, fue en varias oportunidades, fue convencional por el Partido Radical, en la Convención Nacional. Él era de la especialidad, yo no seguí la especialidad de él, que era Caminos y Comunicación Vial, donde quiero remarcar 2 obras, que son la de Morón-Hurlingham, lo que era el viejo Morón-Hurlingham, y de Morón-Luján, ¿sí? Él le interesaba mucho todo lo que son los proyectos viales, las escuelas y demás. Otra de las cosas que yo puedo agregar de él es que su familia se componía de la mujer, Aide, mi abuela, 3 hijos, Ernesto, Aide y Hugo. Solamente yo soy el único varón. Mi tío mayor no tuvo hijos, mi mamá un varón y una mujer, y mi tío 5 mujeres, ¿sí? Él se dedicó pura y exclusivamente a la política, le dio mucho a Morón, le dio mucho a la provincia de Buenos Aires, y lo importante es, en mi caso como nieto, el hecho de haber yo vivido en esa casa, porque muchos no lo saben, pero yo llegué a vivir esa casa antes que si fuera a la universidad, viví 4 años en esa casa. Eso es un detalle importante, hasta que me fui a vivir a otra parte de Morón y después en Castelar.
Otras cosas más, me gustaría alguna pregunta, porque si no me resulta ser monólogo. Alguna pregunta de lo de mi abuelo, que así yo contesto y vamos viendo. Sí le gustaba mucho lo que tenía que ver la comunicación vial y los caminos. Eso era un tema muy importante para él, que fue lo que lo vinculó en distintas obras del partido de Morón. Él era importante, sabía que la comunicación vial era importantísimo. Imaginémonos cuando él fue ministro en el año 1926 hasta 1930, imaginémonos cómo era. Hoy es todo diferente, pero en esa época, cuando él tenía que ir a La Plata, era terrible, no es lo mismo que hoy. Ya hoy a veces es difícil, en ese momento era difícil. No sé si alguna pregunta. ¿Qué recuerdos así familiares, Ernesto, atesora usted de la relación con su abuelo, de esas, no sé, de tertulias familiares en esa casa que, bueno, hoy está de alguna manera rodeada por el edificio de la universidad, pero entonces sería una casa con jardín y con Sí, un verde hay alrededor? dos cosas que quiero marcar. Mi abuelo muere en el año 51 y yo nací en el año 57. Así que no, lamentablemente no tuve oportunidad de poder conocerlo. Sí, siempre fue mi papá, que fue escribano, siempre me miró feo porque yo seguí la carrera de mi abuelo, que era la parte de ingeniería, y como a mí me gustaba la política, eso Pablo lo sabe perfectamente. En esa casa yo tenía 4 años cuando me fui. Lamentablemente no pudimos vivir más porque ya el mismo Morón empezaba a ser diferente cuando él era más joven. Toda esa zona se empezó a poblar y ya no tenía, ya era muy, muy central y era una casa diferente. Así que bueno. Bueno, si hay alguna otra pregunta para el ingeniero, si no, le agradecemos esta intervención, este Una espacio familiar. cosita antes que empiece Antonio. Yo le quiero agradecer muchísimo a Antonio el hecho de que me haya permitido hacer el prólogo del libro. Para mí un libro sobre mi abuelo y que yo haya hecho el prólogo es muy, muy bueno y siempre se lo voy a estar agradecido. Ernesto, hay dos preguntas. Está Eduardo Acef, que quiere hacerle una pregunta, Sí. y después Hugo Legrand. Bueno. Eduardo, adelante. Hola Ernesto, buenas tardes Hola. a todos, espero que estén bien. Bueno, primero una alegría compartir este encuentro, este evento, sobre todo con Ernesto y con Antonio, que siempre han sido personas muy preocupadas por el quehacer diario de Morón. Compartir audio. Ahí, ¿se escucha ahí? Yo lo escucho. Sí, se escucha muy bien. Bueno, sí. No, yo tengo una pregunta que a veces es una curiosidad que nos atrapa a todo y que a veces uno tiene un poco de vergüenza hacer la pregunta, ¿no? Pero me animo porque somos muchos de los que estamos acá presentes y nos conocemos. Cuando yo veo estas obras, como las que se han hecho acá en Morón, a través de Boati, yo me pregunto en quiénes se inspiraron o cuáles fueron los ejes sobre los cuales han trabajado o las escuelas arquitectónicas o de ingeniería, porque semejantes obras con tantas luces me da la pauta que pueden haber salido de su propia impronta, pero también haber tenido la posibilidad de meterse en esas escuelas, en esas cuestiones que tienen que ver con escuelas sobre todo, ¿no? Con ver con quiénes se pudieron haber transmitido o haber hecho conocimientos previos para avanzar. Así que es una curiosidad. Si está al alcance del nieto sería fantástico. Mira, yo lo que sí puedo decir es, por los comentarios tanto de mi abuela como de mi mamá, Sí. es que él siempre estuvo tratando de estar a la avanzada por traer a Morón todo.
Él era una persona muy preparada, tenía una biblioteca que los que han ido a la universidad, no sé si la llegaron a ver, de 15.000 volúmenes leídos, así que no cualquiera puede hacer eso, no cualquiera. Entonces, eso puede ser una cuestión. Yo a veces hay cosas que yo me las puedo imaginar, pero ya no la tengo ni a mi mamá ni a mi abuela como para que me cuenten un poco más. Por desgracia, yo a mi abuela la perdí a los 18 años, así que no me contó. Todo lo que cuento es también un poco mi lógica, pensando en lo que podía hacer mi abuelo. Le damos la palabra a Hugo Legramanti, que también está levantando la mano. Adelante, Hugo. Hola, buenas tardes. Quería más que todo saludarlos, a Ernesto principalmente, que es un gran amigo, Antonio, después dentro de las personas que están participando, a los amigos que están. Muchas gracias, Hugo, gracias. Un contador así. Y bueno, y muy contento porque se haya llevado a cabo este libro, ¿no? Creo que también poder uno hacer un esfuerzo de ingresar en aquellos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de obras que cambiaron y que hoy sirven, pero que en su momento cambiaron totalmente lo que era la geografía y el momento. Y a veces ponerse a ubicarse en esos tiempos es difícil, ¿no? Después quería por ahí compartir con ustedes una pequeña anécdota. Mi abuelo decía que había trabajado en una obra que había hecho el ingeniero, que fue muy importante en su momento para Merlo, que unió lo que conocen como el mástil, con lo que era el cementerio de Libertad, que en ese tiempo era de barro y era un problema para todas las personas los que concurrían al cementerio, los carruajes y esas cosas. Bueno, quería traer esta anécdota y saludarlos. Bueno, gracias por darnos esta posibilidad. Bueno, Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, yo a vos te conozco desde que empezó la democracia del 83, así que no vamos a contar mucho. Te agradezco mucho esos comentarios sobre mi abuelo. Mi abuelo estaba muy preocupado siempre, como lo dije al principio, en las comunicaciones viales, ¿sí? Y crear. Antonio sabe perfectamente, en Aedo, que es su lugar, sabe muy bien lo que fue Fasola, la comunicación atrás de la villa. Entonces, toda esa situación se conoce perfectamente, que era preocupación. Eso lo puedo decir. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, se ocupó plenamente de lo que se podía hacer en ese momento, que era todo. Así que, bueno, Antonio, no sé si tenés la mano levantada por algo o... No sé si toqué algo que no corresponde, a lo mejor. No, está bien, yo la bajo, ¿no? Pensé que quería decir algo. Perfecto. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas para el ingeniero Espinosa Boatti, le damos la palabra a Antonio Capellano. Gracias, Ernesto, por estas referencias que nos has acercado. Y bueno, pasamos a Antonio. Antonio es vecino del partido de Morón, vive en el Palomar desde que nació en el 3 de octubre, no decimos el año, Antonio, porque acá me lo pusieron, pero seamos poquitos. Estudió el primario y el secundario en el Colegio San Carlos Borromeo y Almirante Guillermo Brown, respectivamente, pertenecientes a la localidad de Aedo. También cursó la carrera de licenciatura en Ciencias Exactas en la Universidad de Morón y en la UBA. Su vinculación con la historia del partido de Morón comenzó en 1976, cuando cursaba el primer año del bachillerato en el Colegio Almirante Guillermo Brown, de la localidad de Aedo, y la profesora de Educación Física Marielena Boyer le encomendó realizar un trabajo práctico relacionado con la historia local. Desde ese momento comenzó a transitar un camino muy apasionante, recopilando fotografías, documentos, recortes de diarios y todo tipo de material relacionado con ese tema. Su trabajo también se ve reflejado en 2 libros de su autoría, Historias y Biografías del Partido de Morón, publicado el 3 de octubre de 2014,
y recuerdos históricos e intendentes del antiguo Morón, publicado el 28 de junio de 2017. Publicaciones que recibieron reconocimiento y han sido declaradas de interés legislativo, municipal, provincial y de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Antonio, adelante, nos escuchamos con expectativa tus comentarios. Bueno, primero quiero agradecerles a todos la presencia aquí en este momento, donde vamos a recordar un poco lo que fue la vida del ingeniero Ernesto Carlos Boatti, que lo que yo traté ahora, que se están cumpliendo 70 años de su fallecimiento, plasmarlo en mi tercer libro, en este libro relacionado con la historia del partido de Morón, pero ya de una forma distinta, porque mis dos libros anteriores no eran sobre una biografía determinada, sino que eran biografías en distintos lugares de Morón. Pero este trabajo sobre Ernesto Boatti es mi primer biografía directamente sobre una personalidad de la provincia de Buenos Aires y también del partido de Morón. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto, bueno, por lo menos. Ahí, Sí, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, perfecto. Ahí estamos viendo una foto muy linda que es la familia de Ernesto Boatti con su esposa y sus 3 hijos, que justo recién Ernesto los nombró. Esa foto está tomada en la casa donde hoy funciona el rectorado de la Universidad de Morón y me la facilitó la hermana de Ernesto, María Josefina Espinosa Boatti, que es otra amiga igual que Ernesto. Boatti fue, como dijo recién Ernesto, un gran visionario, pero principalmente se encabezó mucho su obra y su trabajo hacia los medios de comunicación, las vías de comunicación, porque imagínense que hace 100 años tantas calles de tierra era tan problemático para transitar. Entonces, ¿él qué decidió? Que había que empezar a pavimentar. Debe haber sido muy difícil, pero en 1926, cuando asume por segunda vez como ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, impulsa en 1928 la creación de un fondo permanente provincial. Esa ley es aprobada por el Congreso de la provincia de Buenos Aires y de ahí comienzan los pavimentos. De esa forma tenemos la pavimentación de Rivadavia al año siguiente, el tramo para unir la capital federal con Mercedes. Ese tramo que se hizo en 2 partes, en 1929 Boatti inaugura el camino Morón-Luján y luego a partir de 1937 durante la gobernación de Fresco se termina la otra parte. De esta forma se une la capital federal con Mercedes. Desde el punto de vista social, comercial y económico fue extraordinario. Ahí estamos viendo una foto donde está Boatti con sus 3 hijos y lo que está escrito abajo está hecho por la abuela de Ernesto. Ella misma escribió quiénes eran las personas, o sea que es un documento único también cedido por Josefina Espinosa Boatti. Eso está tomado también en la casa donde hoy funciona el rectorado. Esa fotografía es un documento realmente muy valioso para mí, forma parte de la tapa del libro. Esa foto es de 1942, está dedicada a Josefa Pérez Quintana, que luego sería Josefa Pérez Quintana de Fresco, nuera del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. El mismo Boatti se la obsequió a la señora de Fresco, que luego, hace 10 años atrás, ella me obsequió y me dijo: capellano, téngala usted, que usted la va a llevar por todos lados esta fotografía. Bueno, ahí la estamos compartiendo, forma parte de mi archivo personal y realmente un documento único. Esa foto está tomada en la casa de Boatti, ahí en donde hablamos recién, y está tomada en la biblioteca. Esa foto también me la facilitó Josefina. Es una foto, forma parte de mi libro. En ese lugar Boatti debe haber pensado cómo iba a hacer tantas cosas. Quiero que quede claro también una parte que se habla mucho, que esto lo pude hacer gracias al material que me dio el ingeniero Espinosa Boatti, que son las comisarías.
hasta 1928 las comisarías en la provincia de Buenos Aires eran alquiladas, eran edificios alquilados, pero edificios que no llevaban una estructura, eran edificios que estaban tomados desde ahí de una forma u otra y se desarrollaban como comisarías. Boatti dijo no, esto se tiene que terminar. Entonces fue que el impulsor para que se comiencen a construir comisarías, pero esas comisarías que se iban a construir tenían un mapa, un plano que fue diseñado por él o por un equipo de trabajo. En la planta baja funcionaba la comisaría y en el primer piso se iba a encontrar el departamento donde iba a vivir el comisario. De esta forma surgen estas comisarías a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Primero sale Morón Primera, que es de esa época, y luego también durante la gobernación de Manuel Fresco continuaron este desarrollo. De ahí salió la comisaría de Aedo, Morón Segunda. Esa foto que estamos viendo ahora es el comienzo de la pavimentación de Rivadavia en abril de 1929. Esa foto pertenece al archivo del ingeniero Espinosa Boatti. Y eso es la pavimentación del camino para unir Aedo con el Palomar. Boatti unió dos estaciones, Aedo con el Palomar, en 1924, siendo ministro de Obras Públicas, siendo diputado nacional. Él presenta el proyecto, que había que pavimentar ese lugar, porque esta zona, imagínense, 100 años atrás, era todo campo. El camino sería lo que es hoy Fasola, Presidente Perón y Rosales. En esa época, hace 100 años, no había nada acá, pero él decía que eso se iba a comenzar a desarrollar mediante la pavimentación. Y lo puede hacer luego que sale la ley en 1928, la creación del fondo, en 1929 se pavimenta ese lugar, lo que pueden ver ahí en ese recorte de diario de la época. Ahí está un recorte de diario, porque los caminos de Boatti llegaron también a la zona sur. Entonces eso es cuando se inaugura el camino a Quilmes y el camino a Berazategui. Ese es el auto cuando está rompiendo la cinta. Debe ser del gobernador o del ministro Boatti. La verdad que en este momento no lo recuerdo, pero es un tema importante de ese momento. Documento único, por supuesto. Esas son las comisarías, es la comisaría de Ciudadela. Ya no existe más, estaba ubicada sobre Rivadavia, enfrente del paredón del cementerio israelita, a metros de General Paz. Como dije antes, las comisarías empezaron y luego se continuaron a medida durante el gobierno de Fresco y los gobiernos posteriores. Esa se inauguró a fines de la década del 30. Ya no existe más porque la comisaría de Ciudadela está ahora en otra calle que en este momento no recuerdo, pero ese es un documento único que pertenece a mi archivo personal. Ese es el día que se inauguró la que hablamos recién de Ciudadela. Ahí están las distintas autoridades y el sacerdote que se puede ver ahí es el padre Elizalde, que hoy está el colegio, el instituto tan importante, el profesorado en Ciudadela. Son del día de la inauguración. Y ahí tiene que haber, ahí está otra foto más de ese mismo día, donde se puede ver en la parte de atrás el cementerio israelita, ya pavimentado, Rivadavia, o sea que demuestra que es de fines de la década del 30. Todas esas fotos también pertenecen a mi archivo personal, que fue cedida por los descendientes de Manuel Fresco. Y esa es la tapa de mi libro y la contratapa, donde está la foto de la universidad, de la época de cuando empezaron los inicios, y bueno, y la foto de Boatti que me dio la nuera del exgobernador Manuel Fresco. De esta forma, recordar un poco la vida de esta gran personalidad de Morón, que trabajó tanto por el bien de todos nosotros. Quiero que quede claro que si bien Ernesto Boatti perteneció al Partido Radical, eso fue una circunstancia donde que llegó al gobierno o al poder, pero su obra es para todos nosotros, ya abarca mucho más allá de un partido o de una ideología.
que hoy, luego de tantos años, seguimos utilizando todos sus proyectos que han dado tanto beneficio para que hoy Buenos Aires sea el estado provincial más importante de la Argentina. Antonio, tenemos algunas manos levantadas, Sí. creo. Algunas ¿Cómo preguntas. no? A ver, estaban. Perdón, ¿me escucha bien, doctor? Sí, sí, se escucha perfectamente. No sé si usted quiere ir redondeando y después pasamos. Pues yo lo escucho un poquito bajo. Bueno. Le decía que si quiere continuar y después hacemos un espacio para preguntas. No, ya estaría suficiente. Eso quería explicar que el libro está en esas 3 partes: la vida de Boatti, la obra pública en la segunda parte, y en la tercera parte hay reflexiones, hay escritos que preparó él en el año 1949, que fueron cedidos gracias al ingeniero Espinosa Boatti. Yo ese material más lo quise publicar para que no se pierda el día de mañana y que todo este conocimiento, que hay poco realmente, muy poco, sea importante para las futuras generaciones y que abra una puerta para que en el día de mañana otros escritores investiguen sobre toda esa época donde se hizo tanto para el bien del país. Perfecto. Bueno, pasamos a las preguntas, si le parece, Antonio. Ahí lo escucho muy bajito. A ver ahora, ¿me escucha mejor? Sí. Me pongo micrófono. Está Esther, que levantaba la mano recién. No sé si quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? A ver, no sé si ahora la bajó. Bueno. Veo por ahí que está el bisnieto del arquitecto, un nieto del arquitecto Alejandro Bustillo, Marco Bustillo, así que lo quería agradecer todo lo que me han ayudado para escribir la biografía del arquitecto Bustillo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. Si, ¿Cómo no? ¿Hay alguien que desea hacer alguna consulta al autor? Bueno, dejamos. Tienen abajo abajo en el centro de la pantalla hay un muñequito con una mano levantada. Sí. La pueden hacer directamente o la pueden hacer por el chat. Bueno, a ver. Rompemos el hielo. A ver, María Rivas levanta la mano. Adelante, María. Si habilita el micrófono. Hola. Quería felicitar a Antonio por tan bella obra que nos está presentando, para que quede para la posteridad, ¿no es cierto? Que es muy importante todo lo que nos está comentando. Muchas gracias. Estamos muy interiorizados. Y por otro lado, lo que quería es preguntarle dónde se puede adquirir el libro. Gracias, María Rosa, muchas gracias por tu atención. Y se vende en la puerta de la Municipalidad de Morón, en el puesto de diarios que está sobre la calle Brown, o en Brown 933, que es un kiosco, también ahí se puede adquirir. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, porque me lo han consultado, así que para poder transmitirlo. Gracias, Bueno, Antonio. muchas gracias a vos, un beso enorme. Fuimos juntos a la primaria. Sí, compañeros de colegio. Sí, nos conocemos de ayer. Bueno, Un beso. Otra, gracias María, ¿Cómo no? Pregunta de Carlos Darío Ulloa. Adelante, Carlos. Hola, Antonio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Es muy bien, querido, muy emocionante porque yo sé verdaderamente lo luchador que sos y lo exquisito que es todo tu trabajo. Y esta es una obra más que verdaderamente va a llegar a todos los moronenses y con mucho éxito, porque aparte lo estábamos esperando. Así que te felicito. Muchas gracias, te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme para vos y gracias por tu atención.
Bueno, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta de la licenciada. Antonio. Bueno, gracias. La licenciada Lorena Pache. Adelante, Lorena, se habilita el micrófono. Ahí está. Hola, buenas tardes, Antonio, y a todos. Hola, Lorena. Bueno, yo ¿Cómo más que estás? Gracias por tu atención, ¿eh? Yo más que nada quería agradecerte a vos por todo el aporte que le das a la historia de Morón, porque sé de tu cariño y tu dedicación. Ya tengo mi libro acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero recordar, cuando yo empecé en el 2004, hace ya muchos años, Lorena fue una de las primeras que me ayudó con material. Así que yo te quiero agradecer a vos, que siempre me acuerdo todo lo que me diste en ese momento, que era exclusivo y era tan difícil, ¿no? Así que muchas gracias, a vos y a tu hermano también, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio, sos un gran compañero, una gran persona, siempre comprometido. Difundir la historia de Morón, eso es importantísimo para los moronenses y las moronenses, como nosotros queremos tanto a nuestro partido. Y fundamentalmente quería agradecerte porque sos eso, sos una persona que quiere transmitir y trascender la historia y los valores de Morón y de todas las personalidades que han hecho tanto por él. Que muchas gracias, y también mencionaste a la profesora María Elena Boyet. Hoy acabo de enterar en tu relato que fuimos al mismo colegio y yo fui alumna de la profesora Boyet también. Claro. Así que nada más, agradecerte a vos, Antonio, todo lo mejor. Muchas gracias, un cariño grande. Un beso, Antonio. Gracias. Adiós, gracias. Bueno, vemos si hay alguna otra pregunta para el autor. Majo Peteira también. Majo, si habilita el micrófono, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a lo que recién estaba planteando Lorena. Un cariño grande, Antonio. Gracias por la invitación, gracias por el aporte. Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio te agradezco en forma personal. Como compañera trabajadora municipal en primera instancia, valoro mucho el aporte que vos haces a la cultura moronense, y hoy en la función pública te agradezco profundamente que continúes con esta labor. Así que ahí ya muchas gracias. El ejemplar a nuestra biblioteca municipal para que también sea de consulta para aquellos vecinos y vecinas que estén recorriendo la historia entre sus libros. Así que bueno, muchísimas gracias, Antonio, has sido muy amable por tu invitación. Gracias a vos, un cariño grande para Gabriel. Gracias, Antonio, serán dados, gracias. Por favor, gracias. Bueno, esperamos alguna pregunta más. Bueno, hay algunos mensajes por el chat. Gabriel dice: excelente trabajo, Antonio. Abrazo grande, Gabriel. Así que bueno, pero si no hay más preguntas, entonces damos ya por finalizado el acto, agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Hemos tenido una numerosa y calificada concurrencia, y tanto, bueno, a las autoridades también de la universidad, invitados especiales, y como decía Antonio, vamos a recordarlo, que el libro se encuentra para su venta en la parada de diarios a la puerta de la municipalidad, sobre la calle Brown y en el kiosco de Brown 933. Sí, Ernesto Espinosa Boati, levanta la mano. Le escuchamos, Ernesto. El micrófono. El micrófono apagado, Ernesto. Y hay otra pregunta más. Bueno, adelante. Ahí está adelante, prendido. Ernesto. Ahí lo prendí. Ahora sí. No. Lo único que quería aclarar, que no era un ingeniero civil, sino que él tenía la especialización en caminos, en vial, era ya su profesión desde la facultad. Eso quería aclararlo, que no lo dije antes, y con toda la explicación que dio Antonio, dije era oportuno que lo aclarara. Perfecto, bueno, hecha la aclaración. Bueno, aprovecho entonces finalmente para agradecer a Antonio, dejarle los saludos del rector de la universidad, el doctor Héctor Portolema,
que muchas gracias por otros compromisos que están atentos. No ha podido estar en la presentación de hoy, pero sí le acerca sus saludos. Así que bueno, hecha toda la presentación, dejamos el cierre para Antonio y agradeciendo a Ernesto Espinosa y a todos los asistentes que nos hayan acompañado en esta presentación. Así que les damos las muy buenas tardes y te dejamos, Antonio, el cierre. Bueno, muchas gracias a todos, a la universidad, a ustedes, a todos, muchas gracias, no tengo palabras de agradecimiento y vamos a seguir adelante recordando a tantas personalidades y para que todo esto no quede en el olvido. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias, Antonio. Y adiós, éxito. gracias, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Buenas tardes chao. a todos.